Hola a todos, soy la doctora María Fernanda Chaparro, soy coordinadora del Centro de Simulación y también coordino el ECOE. Y en este workshop vamos a hablar un poquito sobre qué es el examen clínico objetivo estructurado, por sus siglas ECOE. Bueno, vamos a empezar. Los objetivos de esto es, primero, definir qué es el ECOE; dos, los elementos básicos; tres, principios educativos del ECOE; y cuatro, estructura y logística. Empezamos con los conceptos fundamentales. ¿Qué es el ECOE? Bueno, el ECOE es una prueba que se centra en el rendimiento del producto final. Refleja expectativas del desempeño de la persona que está haciendo el examen en un contexto real. Expresa también en términos las conductas que son medibles y utiliza un criterio para juzgar el logro de una competencia. Esto se basa en los resultados de aprendizaje. Informa al estudiante lo que se espera de él y puede ser tanto sumativo como formativo. Sumativo es como nosotros lo utilizamos en esta institución, ya que el hecho de aprobarlo o no aprobarlo depende del logro del título de médico cirujano. Se utiliza de una manera formativa también, por ejemplo, en la formación de pregrado, en donde únicamente se hace exactamente la misma prueba con competencias menos rigurosas y menos competencias también, y no se les da una calificación aprobatoria o no aprobatoria a los alumnos, pero sí se les da un pequeño feedback en donde se les dice qué es lo que, cómo van en su desempeño, ¿no? Qué es lo que les falta y qué es en lo que están haciéndolo de una manera correcta. Bueno, si nos vamos a la pirámide de Miller, que es este triangulito que ven por aquí, esta prueba se va hasta el nivel 3, en donde estamos viendo el desempeño del alumno en un nivel en donde es shows how, es decir, donde el alumno o el participante nos muestra cómo realiza una competencia. Y esto se debe desarrollar en un ambiente simulado para que sea una prueba tipo ECOE. Aquí, en este ambiente simulado, observamos el performance del alumno em, con los, con todos los, con todo lo que pongamos o con todo lo que se agregue a la estación, ya sean pacientes estandarizados, ya sean maniquís de baja, alta o mediana fidelidad, y bueno, todo lo que se utiliza dentro de cada una de las estaciones que nosotros diseñemos. Los exámenes convencionales que ellos realizan a lo largo de su preparación para ser médico normalmente están en un nivel, en el segundo nivel, que es el nivel de know-how. Realmente no pueden ir más allá de eso. Sin embargo, por eso el examen es un examen un poco, este tipo de examen es una prueba más completa. Este tipo de exámenes, tipo ECOE, son exámenes que son por estaciones. Cada estación consta de un caso clínico y hay diferentes tipos de estaciones. Hay estaciones completas en donde está el caso clínico más un paciente estandarizado, y aparte el alumno tiene que hacer algún tipo de habilidad con algún maniquí, ya sea de baja, alta o mediana fidelidad. Hay también otras estaciones que se llaman estaciones de silla, donde el alumno básicamente está ligada a una estación previa y en donde solo tiene que hacer, por ejemplo, la interpretación de un electro. Entonces, ahí lo único que le tenemos que decir al alumno es que, por ejemplo, en base a la estación previa, realiza la interpretación del electrocardiograma de tu paciente. Y tú les das una hoja y ellos únicamente hacen la interpretación. Esto, la verdad es que ese tipo de estaciones ayudan mucho, sobre todo en la logística, porque lo único que necesitas es literal una silla y un escritorio para que el alumno pueda desarrollar su prueba pues solo. Entonces, la verdad es que nos ahorra muchas cosas. Em, y bueno, consta de, aquí como ven, esto es un circuito. Entonces, tú numeras tus estaciones, decides qué estación, qué se hace en cada una de las estaciones y corre como un circuito de la 1 a la 2, de la 3 a la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como más o menos lo organizamos siempre. Tú vas a diseñar tu ECOE de manera que tú escoges cuántas estaciones vas a tener y cuál va a ser el tiempo de cada una de las estaciones para que tu circuito corra de una manera lo más perfecta posible. Bueno, ¿qué evalúa el ECOE? El ECOE, como ya les mencioné, evalúa el desempeño en un ambiente controlado y simulado.
Evalúa competencias. La competencia está compuesta por habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas. Es por eso que dentro de una estación podríamos evaluar también, aparte de que hagan una habilidad técnica como exploración física o como colocación de una sonda Foley o RCP, también evaluamos la comunicación médico-paciente, por ejemplo, malas noticias, darles diagnósticos a los pacientes y que el paciente y que se resuelvan las dudas del paciente. Y bueno, acá tengo el ejemplo, ¿no? La habilidad de examinar el sistema respiratorio. Entonces, realmente podemos evaluar una competencia en específico con una habilidad o una competencia compuesta. Principios educativos del ECUE. Básicamente, como su nombre lo dice, es un examen clínico objetivo y estructurado, por lo que la objetividad y la estructura son los dos principales principios educativos, valga la redundancia, de esta prueba. En primera, la objetividad. La objetividad se basa básicamente en las rúbricas y en los examinadores. ¿Por qué? Porque una vez que tú estandarizas bien tanto tus rúbricas o cualquier instrumento de evaluación que tú utilices y a tus examinadores, le aumentas y le das la objetividad y la validez a tu examen. Entonces, los instrumentos de evaluación y los examinadores son dos partes fundamentales que por lo menos tienes que tener perfectamente estandarizado. Sin embargo, aquí no hay que dejar de lado el paciente estandarizado. Si tú no estandarizas bien a un paciente, evidentemente la objetividad también se va a perder porque el paciente estandarizado al final, si no está bien estandarizado, en una estación puede, no sé, decir el caso clínico que tú le presentaste, pero a la siguiente se le olvida y lo puede cambiar. Entonces ahí ya perdió la objetividad la prueba para ese alumno en específico, porque no estás evaluando lo mismo para todos. Y eso es un sesgo para tus resultados. El segundo es la estructura. Se debe de tener una estación estandarizada evaluando una habilidad clínica, siempre basándose en el currículum o en el plan de estudios en nuestro caso. Nuestro plan de estudios en la primera parte tiene una serie de competencias y entonces nosotros seleccionamos algunas de esas competencias que son las que evaluamos en el ECOE a grosso modo. Y en la tercera parte eh, hay algo que es como la piedra angular de nuestro ECOE, la validez, la fiabilidad, la viabilidad y el impacto educativo que éste tiene. La validez, bueno, hay dos tipos de validez aquí, que es la de contenido y la de constructo. En estas dos, básicamente es que el ECOE evalúe lo que tiene que evaluar. Y la validez de contenido es que dentro de tu caso clínico y dentro de tus estaciones, se evalúe al alumno realmente lo que le estás diciendo que se le va a evaluar. Que las listas de cotejo evalúen y tengan en sus ítems lo que le estás diciendo al alumno que tiene que hacer. Que no haya de que al alumno le estás pidiendo que haga una historia clínica, exploración física y que dé un diagnóstico y que en la lista de cotejo también tengas asignado que tiene que, no sé, que tiene que darle un plan a seguir o que tiene que darle un tratamiento. Entonces, debe de estar evaluando lo que le estás diciendo al alumno que evalúe. Y la fiabilidad influyen muchos factores en ella. Por ejemplo, las rúbricas estandarizadas, que los examinadores estén completamente entrenados y estandarizados, que los pacientes estandarizados tengan todo un proceso ya bien estandarizado, tanto sus citas como el proceso per se, y que el desempeño de estos pacientes también sea piloteado. Y sobre todo, bueno, también influye mucho el número de estaciones. Eh, Tú decides cuántas estaciones vas a tener, sin embargo, las guías nos dicen que debe de ser entre 10 a 18 estaciones y, bueno, una media aproximadamente unas 15. Entonces, si es menos de 10, probablemente no tenga tanta fiabilidad y confiabilidad, y si es más de 18, tal vez te sesga mucho tener tantas, ¿no? Y pierdes al alumno, aumentas muchísimas cosas como el tiempo, el nivel de estrés, el nivel de personal que necesitas, etcétera, etcétera. Te vas complicando un poco más. La viabilidad es el grado de practicidad de la intervención evaluativa, es decir, para qué la queremos, ¿no? Básicamente. Y el impacto educativo. Esto va muy de la mano con la implementación continua en el lugar donde donde la estén haciendo y donde se esté presentando la prueba. Es decir, los candidatos tienen bien definida la dificultad y diferencian las tareas evaluadas
y que esto vaya acorde a lo que hacen en su práctica real. Esto porque si realmente lo que le estás evaluando al alumno no es algo que hagan como médico general, rara vez lo va a llevar a un aprendizaje duradero y un aprendizaje que sea como para siempre o que le dure un poco más para su práctica continua. Y la implementación continua, esto es en la institución, ¿no? Que realmente sea una prueba que tenga un impacto y que se reproduzca continuamente como para que algo suceda que impacte en la educación previa o durante la formación del alumno. Elementos fundamentales del ECOE. Básicamente son tres. El primero es el comité de prueba del ECOE, que es un órgano colegiado responsable del contenido de la ECOE. El dos, y para mí la verdad es el más importante, es la tabla de especificaciones. Es una representación gráfica o es un resumen de toda tu prueba. En esta tabla, tú vas a poner el número de estaciones, el tipo de estación, el tema de la estación, las competencias que se evalúan, el número de participantes, el nivel de dificultad y el tema o la materia a la que está asignada cada una de las estaciones. Entonces, básicamente es todo tu resumen en una sola tabla. Esto te ayuda tanto para el diseño de las estaciones como para la logística. Bueno, te ayuda para básicamente todo. De esto se encarga tanto el comité de prueba como el líder del ECOE. Aquí se organiza todo. Y como tercer punto, obviamente los casos clínicos, ¿no? Y los casos del ECOE, que esto nos va a llevar a la creación de las estaciones por completo. Y bueno, en una cadena completamente unificada, nuestro ECOE se basa en tabla de especificaciones, en la capacitación, en instrumentos de evaluación, en la realimentación y en la implementación continua. Las tablas de especificaciones, ahí va el qué voy a evaluar, a quién voy a evaluar y para qué voy a evaluar. Y si se acuerdan, esto nos habla también de los principios educativos del ECOE. La capacitación tanto a los evaluadores como a los pacientes estandarizados, como a participantes. Si no complementas cada uno de estos procesos de una manera estandarizada y objetiva, la verdad es que tu prueba realmente no va a ser tan exitosa como pudiera ser. El 3 son instrumentos de evaluación que tengan una validez y una confiabilidad, que haya una vinculación específica con con una estrategia de enseñanza y aprendizaje que estén basadas en resultados de aprendizaje. La realimentación. A veces la verdad es que con todo el desastre que es realmente el día del ECOE. Hay veces que se nos va o se nos olvida o dejamos como aparte o para otro momento la realimentación. Sin embargo, la verdad es que es una parte muy importante, ya que el hecho de que los alumnos expresen cómo sintieron su prueba, a ti te va a ayudar muchísimo para ver qué es lo que puedes cambiar de tu prueba el día del ECOE y también cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, la realimentación tanto a los estudiantes como a los pacientes estandarizados en ese momento ayuda muchísimo. Y también la realimentación que tus evaluadores te den a ti. Em, bueno, entonces la realimentación a los estudiantes, la realimentación al programa nos habla básicamente de todo lo que el evaluador nos da en las listas de cotejo que nos dan que nos dan al final cuando se recogen. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo que en este COE de tus 60 alumnos, no sé, todos pasaron, pero en cada una de las competencias del 20% de historia clínica, solamente el 15% o el 10% lo aprobó, evidentemente te estás dando cuenta que tienes un problema en tu programa y en la formación del médico en su pregrado en historia clínica. Entonces, la realimentación al programa de la escuela, de la universidad y del médico general tiene ahí un área de oportunidad que tú estás detectando y eso es muy rico para las demás coordinaciones y pues para la escuela en general, ¿no? Así en todas las competencias que tú evalúes. Y eso va directamente proporcional a la formación del médico, ¿no? El 5, la implementación continua, que genere un cambio hacia la cultura de evaluación. ¿Por qué? Porque no todas las escuelas implementan un ECOE por todo lo que conlleva. Entonces, el hecho de que tu ECOE sea exitoso va a hacer que las autoridades volteen a ver a tu prueba. Entonces, esto va a generar que continuamente quieran hacer ECOEs formativos y sumativos.
Estructura organizacional. Bueno, pues como pueden ver, se requiere un gran número de personal para implementar de manera exitosa un ECOE. Usualmente se tiene un equipo que se encarga del proceso. Esto es muy aparte del comité de prueba ECOE. Recuerden que el comité de prueba ECOE se encarga únicamente del contenido. Sin embargo, el líder del ECOE, aparte de ser parte del comité, se debe de encargar de tener equipos previamente establecidos para cada uno de los procesos que se necesitan durante toda la organización de este tipo de pruebas. El líder del ECOE debe de tener tiempo de atender consideraciones académicas, tanto localización del ECOE, distribución de las estaciones, distribución de la papelería, entrega y realimentación de los resultados a las tres instancias que ya les mencioné. Y dependiendo del tamaño de la institución, se puede tener otro sitio de aplicación de la prueba y un equipo previamente establecido para todos los aspectos prácticos en ambas instituciones, tales como selección de examinadores y selección de pacientes estandarizados, así como el proceso de su estandarización de ambos. Reglas, regulaciones y horarios. El primero, obviamente, es agendar ECOE, depende de requerimientos curriculares y de las regulaciones o reglas de la institución en donde se está realizando. Se suele realizar al menos un ECOE anual, esto es según las guías. En nuestra institución tenemos 2 ECOEs anuales o un ECOE por semestre. Se determinan los contenidos del examen, se eligen las habilidades y la frecuencia. Si se dan cuenta, voy por orden, ¿ok? Después, el ECOE evalúa habilidades incluidas en el currículum y esto es lo que se debe de seleccionar de acuerdo o en tus competencias. Y se considera como recomendación general lo que les mencionaba, el uso de 10 a 18 estaciones, cada una de 5 a 10 minutos de duración. Esto se escoge de acuerdo a cada lugar donde se implementa un ECOE. Es decir, si aquí me dice que tengo que tener 10 estaciones, pero solo presentan 5 alumnos o solo tengo 3 evaluadores, no puedo implementar un ECOE con 10 estaciones, aunque quisiera hacerlo. Y no está mal, solamente que hay que estarlo perfeccionando constantemente. Esta es una recomendación únicamente. Entonces, y va directamente proporcional a tus recursos humanos y a tus recursos también monetarios, porque igual esto cuesta, ¿no? Hay instituciones que pagan pacientes estandarizados porque son de artes escénicas, son actores. Hay instituciones que le pagan a los evaluadores. Entonces, esto lleva todo un proceso previo de recaudación de fondos y de básicamente estar programando esto para que el área correspondiente de cada institución, eh, pues, calcule dinero, ¿verdad? Y bueno, se agenda el ECOE, esto ya lo mencioné, perdón. Bueno, continuamos. El desarrollo de estaciones. Esto es un tema totalmente, eh, es muy complicado, pero aquí hay como un flujograma bastante sencillo, entre comillas, en donde primero debemos debemos de seleccionar los temas de cada una de las estaciones. Después seleccionan los editores o los que escriben cada una de las estaciones. Estas personas que son los autores deben de estar familiarizadas con los principios educativos del ECOE, deben de tener una capacitación previa y deben de haber por lo menos visto o participado en uno de estos, en alguna de este tipo de pruebas. Se debe de examinar el currículum para identificar las competencias y las habilidades en las que se van a basar. Y en caso de contar con un banco de estaciones, como en nuestro caso, deben estas ser revisadas previamente por expertos. Después se selecciona alguna plantilla tipo ECOE para empezar a escribir todo esto en un templete. Esto ya se desarrolló previamente y se desarrollan para la elaboración de sus casos. Si ya la tienes, perfecto, pero si es la primera vez que lo vas a hacer, hay que hacerlo con un grupo de expertos. Se empieza a escribir y se debe de considerar todas las partes. Después se debe de estar constantemente guiando a la persona que está escribiendo, ya sea por alguien experto en ECOE, por el líder del ECOE o con el comité de la mano. Se empiezan a elaborar las rúbricas y de esta manera se empiezan a hacer peer review, revisión por pares. ¿Por qué? Porque es una parte principal y es el primer step de construir la validez de tu examen. Primero hay una revisión por pares. Una vez que se revisan por pares,
empiezan a mandar todo a valoración por expertos. Y una vez que termina la valoración por los expertos, se empieza el pilotaje de las estaciones. ¿Para qué? Justamente para lo que les comenté antes, para ver cuánto van a durar, que si las habilidades que estamos poniendo realmente son habilidades acorde al nivel de nuestros alumnos y para realizar todos los ajustes que le tengamos que hacer antes de implementarlo. Una vez que esto sucede, en este pilotaje también obviamente piloteamos nuestras listas de cotejo. Entonces de ahí nos vamos a dar cuenta si realmente va acorde a lo que estamos pidiéndole al alumno que haga. Y ya, de aquí, bueno, una vez que pasa por todo este desarrollo, se mandan a nuestro banco y se pueden implementar para una prueba tipo ECOE. Instrumentos de evaluación. Hay dos tipos, básicamente son las listas de cotejo y las rúbricas. Solamente las diferencias, a grosso modo, de cada una de ellas es que una tiende a ser más objetiva que la otra. ¿Por qué? La rúbrica, al permitir al evaluador que, que califique el proceso y que le dé una calificación de acuerdo a un nivel, le damos ahí un poquito de subjetividad porque tal vez tenemos a un evaluador que es justamente experto en el tema, entonces él lo quiere a la perfección, ¿no? Y para él el nivel que está poniendo el alumno, aunque sea de médico general, pues no va acorde a lo que él está acostumbrado o a lo que él pide en su clínica cotidiana. Entonces, ahí tenemos que ser muy estrictos en la selección de los examinadores y en el pilotaje y estandarización de tus examinadores. Si tú decides seleccionar una rúbrica como instrumento de evaluación para tu prueba. En cambio, cuando seleccionas una lista de cotejo, realmente los ítems están completamente y establecidos de manera a que sean lo más objetivos posible y los puedes desmenuzar de la manera que tú quieras, en lo que a lo que el sinodal o el evaluador únicamente va a tener que poner si sí lo realizó o no lo realizó. Es una lista de cotejo dicotómica, en lo que lo único que tienes que hacer es seleccionar una casilla y poner si sí o no de cada uno de los ítems. Y ahí realmente no hay discriminación por los actos o por el performance del alumno, únicamente lo hizo o no lo hizo. Se debe de definir una calificación que defina si el alumno va a aprobar o no va a aprobar. Si tu ECUE es aprobatorio o no aprobatorio, en nuestro caso, ya tenemos que pues con el 60% de las estaciones aprueban y con un 60% de calificación, ya que todas las listas de cotejo se evalúan sobre 100. Esto se tuvo que definir previo, años atrás, cuando se empezó la prueba, junto con el comité, con el comité de prueba de COE. Entonces, si estás iniciando con tu prueba, esto es una parte muy importante que debes definir antes de realizar este tipo de pruebas. Ahora vamos con los examinadores. Se pueden utilizar médicos con experiencia clínica o también, en algunos casos, los pacientes pueden evaluar a los alumnos. Evidentemente tiene que haber una capacitación previa de ambos. Eh, cualquiera de ellos dos o cualquiera de las personas que vayan a ser evaluadores deben de comprender los principios educativos del ECUE, ser profesional, entender la rúbrica o el instrumento de evaluación que utilices previamente y que estén dispuestos a proveer un feedback o una retroalimentación si se les indica que sea así. Se deben de tener talleres de entrenamiento previos y mesas de discusión sobre los casos con tus evaluadores y tomar en cuenta las opiniones de cada uno de ellos. Paciente estandarizado. Es una persona que es entrenada para actuar como paciente con una condición o patología en específico de una manera realista y estandarizada. Es decir, que siempre se estandariza de la misma manera y que se estandarice a él en que en su tratamiento debe de hacerlo de la misma manera para todos. Después, todos los pacientes estandarizados requieren un entrenamiento previo, incluyendo la importancia de actuar la condición clínica de la manera en la que tú se la, se la actúes o en la manera en la que tú se la brindes, de una manera fiable, repetida y estandarizada, por lo tanto. El banco de pacientes estandarizados pueden ser utilizados no solo en el ECOE, sino también en sesiones de entrenamiento. Tú ya tienes un banco establecido de pacientes,
A ellos les puedes pedir incluso que te ayuden para pilotear tus estaciones previo a tu ECOE. Día del ECOE. Bueno, primero, la logística es clave y esto lo tienes que tener diseñado mucho tiempo atrás. Los tiempos, ya tener exactamente definidos los tiempos. Tu mapa de estaciones. Antes de tu ECOE debes de tener un mapa o por lo menos un gráfico donde tengas establecido qué estación va en dónde y que ya tengas los lugares previamente seleccionados. El movimiento de los estudiantes, ya sea que sean manecillas del reloj, al revés, salteado, como sea que lo quieras hacer, pero que ya esté establecido para que a tu equipo ya lo tengan ellos y no haya confusiones y tampoco haya como que hay un alumno se fue para el otro lado o no, lo mandamos para acá. Entonces, todos deben de estar previamente informados del movimiento de los estudiantes. Y los estudiantes también, evidentemente. Y bueno, una lista de alumnos en donde el alumno que participa debe de firmar, es como una lista de asistencia. Se debe de mantener a los alumnos aislados para que no se filtre la información entre los alumnos que presentan el ECOE en el mismo día, pero en diferentes turnos. Se debe de tener una persona encargada o un equipo para resolver cualquier problema que pueda surgir, ya sea que el ECOE no esté impreso, o sea, que la estación o el caso no esté impreso para el evaluador, que falten listas de cotejo, que falten pacientes estandarizados, que falten evaluadores, que falte personal de staff, etcétera, etcétera, etcétera. Debes de tener un equipo asignado para que básicamente el líder del ECOE no esté corriendo por todos lados el día de la prueba. La realimentación. Esto pasa posecoe. Entonces llamamos posecoe eh, o durante el examen, pero esto es únicamente para tus evaluadores, ¿no? Pero posecoe va la realimentación, tanto al programa, a los estudiantes como al proceso. Entonces, el reporte de feedback a los candidatos se debe de dar por el líder del ECOE previamente hablado con los evaluadores para mejorar sus habilidades. De la misma forma, se puede dar un feedback para mejorar las estaciones. Esto es tanto del evaluador como del paciente estandarizado. La verdad es que tener una realimentación del paciente estandarizado es muy rico, muy, muy rico, porque es el que ve todo de manera global y ecuánime. Él no tiene, a él no lo están evaluando, entonces sabe perfectamente cómo fue el performance tanto del alumno como del evaluador. Entonces es muy rico tener también un feedback de tus pacientes estandarizados. Y bueno, del proceso se puede dar un informe separando cada competencia y el desempeño global de los estudiantes. Eh, dar un informe separando cada competencia, la verdad es que creo que es la manera más sencilla para darle una realimentación a tu programa. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya le estás diciendo a todo tu equipo de la institución que en historia clínica les fue súper mal, pero vamos muy bien en los tratamientos. O al revés, ¿no? Entonces, creo que es de la manera más objetiva y más gráfica y más rica que le puedes dar a tu escuela o a tu programa o no sé, a tu hospital, ¿no? Por ejemplo. Ahora, conseguir un eco que mide lo que quieres. Esto es tu punto donde dices que es un eco exitoso. ¿Y cómo llegamos a esto? Debemos decidir qué vamos a utilizar en tu ECOE, si es un examen de grado, por ejemplo, o es una actividad de aprendizaje, decidir qué va a evaluar, o sea, seleccionar las competencias, desarrollar los casos basándose en competencias que seleccionaste previamente y que estos casos sean revisados tanto por expertos clínicos como expertos educativos, porque recordemos que no solo estamos hablando de clínica o de medicina, también estamos hablando de selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto debe de estar acorde con lo que tú quieres para esta prueba. Decidir qué tipo de instrumento de evaluación se usará. Va a ser una rúbrica, va a ser un checklist dicotómico, es decir, una lista de cotejo, va a ser una rúbrica con puntos de 5 a 7, de 1 a 5, de 1 a 10, o va a ser una rúbrica con niveles de desempeño. Bien, muy mal, mal. ¿Qué tan específico buscan que sea el conocimiento? ¿Qué tan específico buscan que sea el resultado? Se debe poder demostrar que se entrenó a los sinodales para dar validez a la calificación que otorgaste a los alumnos. Se deben desarrollar guiones para pacientes estandarizados y llevar a cabo un entrenamiento riguroso para ellos. Verificar las rúbricas, que todas estén llenadas en su totalidad y que no se pierda esa información. Esto va obviamente a un grado de confidencialidad muy alto.
decidir criterios de aprobación previamente, asegurar la reproductibilidad de tu examen. Se puede utilizar un alfa de Cronbach o una G, la teoría de generalización. Se puede correlacionar el resultado con otras variables, es decir, el desempeño académico, el nivel de estrés o el estado afectivo del participante en ese momento. Evaluar cómo afecta la ECO en el aprendizaje, tanto de los que participaron como de los que vienen. Y revisar que el proceso esté completo y buscar cualquier amenaza para la validez y la confiabilidad de tu prueba. Y bueno, hasta aquí llegamos, fue un resumen muy rápido. Sin embargo, creo que es lo fundamental que debemos de saber para poder participar en una prueba tipo ECOE y para poder participar en un comité tipo ECOE. Entonces, cualquier duda, por favor, mándenme un correo, estoy a sus órdenes. Y bueno, por aquí tenemos nuestras referencias. Básicamente todas son las guías para los OSCEs en inglés de la AMI. Entonces, si los quieren ver, si los quieren revisar, con gusto también se los puedo proporcionar yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por ponerme atención.